Ven, sígueme. 2022. Para uso individual y familiar. Capítulo 19. Éxodo, capítulos del 35 al 40. Levítico, capítulo 1, 16 y 19. Lección asignada del 2 al 8 de mayo de 2022. Titulado Santidad a Jehová. Al estudiar las Escrituras, ponga atención a las impresiones espirituales que reciba, en cuanto a las maneras en que puede llegar usted a ser más semejante al Padre Celestial y a Jesucristo. Anote sus impresiones a continuación. El salir de Egipto, aunque fue muy importante y sucedió de un modo milagroso, no trajo a efecto de forma plena los propósitos que Dios tenía para los hijos de Israel, ni tampoco la futura prosperidad en la tierra prometida era el objetivo máximo que Dios quería para ellos. Aquellos eran tan solo pasos hacia lo que Él verdaderamente deseaba para su pueblo. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Así dice la Escritura en Levítico, capítulo 19, el versículo 2. ¿De qué modo buscaba Dios que su pueblo se santificara cuando todo lo que había conocido había sido la servidumbre durante generaciones? Les mandó que establecieran un lugar de santidad a Jehová, un tabernáculo en el desierto. Les dio convenios y leyes para encaminar sus acciones y con el tiempo cambiarles el corazón. Y les mandó que cuando fracasaran en sus esfuerzos por guardar dichas leyes, hicieran sacrificios de animales, como símbolo de la expiación de sus pecados. Todo aquello tenía el propósito de dirigirles la mente, el corazón y la vida en dirección al Salvador y a la redención que Él ofrece. Él es el verdadero camino a la santidad, tanto para los israelitas como para nosotros. Todos hemos pasado algún tiempo en la cautividad del pecado, y a todos se nos invita a arrepentirnos, a dejar atrás el pecado y seguir a Jesucristo, quien ha prometido: puedo haceros santos. Para consultar una reseña del libro de Levítico, véase el término Levítico en la guía para el estudio de las Escrituras, el cual se leerá a continuación. Levítico. Levítico es un libro del Antiguo Testamento que habla de los deberes sacerdotales de Israel. Recalca la santidad de Dios y el código por el cual debe gobernarse su pueblo para llegar a ser santo. Su finalidad es enseñar los preceptos morales y las verdades religiosas de la ley de Moisés por medio de los ritos. El autor del libro fue Moisés. En los capítulos del 1 al 7 se explican las ordenanzas relacionadas con los sacrificios. En los capítulos del 8 al 10 se describe el rito que se observaba en la congregación de los sacerdotes. En el capítulo 11 se explica lo que se puede y lo que no se puede comer, lo que es limpio y lo que es inmundo. En el capítulo 12 se habla de la mujer después del parto. En los capítulos del 13 al 15 se exponen las leyes relacionadas con la impureza ceremonial. En el capítulo 16 se habla del rito que debía observarse en el día de la expiación. En los capítulos del 17 al 26 se da un código sistemático de leyes que tenían que ver con las observancias religiosas y sociales. En el capítulo 27 se explica que el Señor mandó a Israel consagrar sus cosechas, rebaños y manadas al Señor. Como subtítulo: El Señor quiere que llegue a ser santo como Él lo es. Esto es correspondiente a Éxodo, los capítulos del 35 al 40, y Levítico, capítulo 19. A continuación se leerá Éxodo, capítulo 35. Y Moisés hizo reunir a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que Jehová ha mandado hacer. 6 días se trabajará
Pero el día séptimo os será santo, día de reposo dedicado a Jehová. Cualquiera que en él hiciere algún trabajo, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros una ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce y azul, y púrpura, y carmesí, y lino fino, y pelo de cabra, y pieles rojas de carnero, y pieles de tejón, y madera de acacia, y aceite para el alumbrado, y especias aromáticas para el aceite de la unción, y para el incienso aromático, y piedras de ónice, y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus ganchos, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio y el velo de la tienda, la mesa con sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelabro del alumbrado con sus utensilios, sus lámparas y el aceite para la iluminación, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina de la entrada para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto y su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, y la cortina de la entrada del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de la presencia de Moisés. Y vino todo aquel a quien su corazón le impulsó, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, y trajo la ofrenda de Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para todo su servicio, y para las sagradas vestiduras. Y vinieron tanto hombres como mujeres, todos los de corazón generoso, y trajeron cadenillas y zarcillos, sortijas y brazaletes, y toda clase de joyas de oro. Y todos ofrecían una ofrenda mecida de oro a Jehová. Todo aquel que tenía azul, o púrpura, o carmesí, o lino fino, o pelo de cabra, o pieles rojas de carnero, o pieles de tejón, lo traía. Todo el que ofrecía una ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, o púrpura, o carmesí, o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Y los jefes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, tanto hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón generoso, para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda artesanía, para diseñar diseños artísticos, para trabajar en oro y en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engastar, y en el tallado de madera para trabajar en toda obra ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el don de enseñar tanto a él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan.
y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de artesano y de grabador y de bordador en azul y en púrpura y en carmesí y en lino fino y de tejedor, para que hagan toda labor y diseñen todo diseño. A continuación se leerá Éxodo, capítulo 36. Hicieron pues Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo hombre sabio de corazón, en cuyo corazón había dado Jehová sabiduría, y a todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrendas voluntarias cada mañana. Vinieron, por tanto, todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés, diciendo: El pueblo trae mucho más de lo que es menester para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más trabajo para la ofrenda del santuario. Y así el pueblo dejó de ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Y todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, y de azul, y de púrpura y de carmesí, las cuales hicieron de obra primorosa con querubines. La longitud de una cortina era de 28 codos, y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas tenían la misma medida. Y unió 5 cortinas la una con la otra. Asimismo unió las otras 5 cortinas la una con la otra. E hizo lazadas de color azul en la orilla de una cortina, en el extremo del primer conjunto. Y así hizo en la orilla de la otra cortina, al extremo del segundo conjunto. 50 lazadas hizo en una cortina y otras 50 en la otra cortina, al extremo del segundo conjunto. Las lazadas quedaban unas enfrente de las otras. Hizo también 50 ganchos de oro, con los cuales unió las cortinas la una con la otra, y así se hizo el tabernáculo un todo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para la tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de cada cortina era de 30 codos, y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían la misma medida. Y unió las 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la última cortina del primer conjunto y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final del segundo conjunto. Hizo también 50 ganchos de bronce para unir la tienda, de modo que fuese una. E hizo una cubierta para la tienda de pieles de carnero teñidas de rojo y encima una cubierta de pieles de tejón. Además hizo de madera de acacia las tablas para el tabernáculo, para colocarlas verticalmente. La longitud de cada tabla era de 10 codos, y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas la una con la otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo, pues, las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado meridional hacia el sur. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los 2 lados, hizo 2 tablas, las cuales se unían por abajo y asimismo por arriba con un gozne. Y así hizo a la una y a la otra
en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas, y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado occidental del tabernáculo. E hizo que la barra del centro pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y recubrió las tablas de oro, e hizo de oro las argollas de ellas por donde pasasen las barras. Recubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, y lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para el velo hizo 4 columnas de madera de acacia, y las recubrió de oro. Sus ganchos eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la entrada del tabernáculo de azul y púrpura, y carmesí, y lino torcido, obra de bordador, y sus 5 columnas con sus ganchos, y recubrió los capiteles de ellas y sus molduras de oro, pero sus 5 basas las hizo de bronce. A continuación se leerá Éxodo, capítulo 37. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, y de codo y medio su anchura, y su altura de codo y medio. Y la recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además, fundió para ella 4 argollas de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 argollas, y en el otro lado 2 argollas. Hizo también varas de madera de acacia y las recubrió de oro. Y metió las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, los hizo labrados a martillo, a los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo, y el otro querubín al otro extremo del propiciatorio. Hizo los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros estaban el uno enfrente del otro. Miraban hacia el propiciatorio los rostros de los querubines. Hizo también la mesa de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos, y su anchura de 1 codo, y de codo y medio su altura. Y la recubrió de oro puro, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Le hizo también una moldura alrededor del ancho de 1 palmo menor, y alrededor de la moldura hizo una cornisa de oro. Le hizo asimismo 4 argollas de oro de fundición, y las puso en las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Cerca del borde estaban las argollas por las cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las recubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos y sus cucharas y sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar, todo de oro fino. Hizo asimismo el candelabro de oro puro, y lo hizo labrado a martillo, su pie y su caña, sus copas, sus cálices y sus flores de una sola pieza. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelabro y otros 3 brazos del otro lado del candelabro. En un brazo había 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor. Y en el otro brazo 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor, y así en los 6 brazos que salían del candelabro. Y en el candelabro había 4 copas en forma de flor de almendro, con sus cálices y sus flores. Y un cáliz debajo de los 2 brazos de él, y otro cáliz debajo de los otros 2 brazos, y otro cáliz debajo de los 2 últimos brazos, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus cálices y sus brazos eran de una sola pieza.
Todo era una sola pieza de oro puro, labrada a martillo. Hizo asimismo de oro puro sus 7 lámparas, y sus despabiladeras y sus platillos. De un talento de oro puro lo hizo, con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de 1 codo su anchura. Era cuadrado y su altura era de 2 codos, y sus cuernos eran de una misma pieza con él. Y recubrió de oro puro su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 argollas de oro debajo de la cornisa en las 2 esquinas, a los 2 lados, para pasar por ellas las varas con que había de ser transportado. E hizo las varas de madera de acacia y las recubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro y aromático, obra de perfumador. A continuación se leerá Éxodo, capítulo 38. Igualmente hizo el altar del holocausto de madera de acacia, su longitud de 5 codos y su anchura 5 codos, cuadrado, y de 3 codos de altura. E hizo cuernos en sus 4 esquinas, los cuales eran de una misma pieza con el altar, y lo recubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos y palas y tazones y garfios y braseros. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce en forma de rejilla, que puso por debajo del borde hasta la mitad del altar. También fundió 4 argollas a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las recubrió de bronce. Y metió las varas por las argollas a los lados del altar para llevarlo con ellas. Lo hizo hueco, de tablas. También hizo la fuente de bronce, con su base de bronce, con los espejos de las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. Hizo asimismo el atrio. Al lado meridional, hacia el sur, las cortinas del atrio eran de 100 codos, de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Y por el lado norte había cortinas de 100 codos. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado del occidente había cortinas de 50 codos. Sus columnas eran 10 con sus 10 basas. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado oriental, al este, había cortinas de 50 codos. A un lado había cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado, a uno y al otro lado de la entrada del atrio, había cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas alrededor del atrio eran de lino torcido. Y las basas de las columnas eran de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo las cubiertas de los capiteles de ellas de plata. Y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. Y la cortina de la entrada del atrio era de obra de bordador, de azul y púrpura y carmesí y lino torcido. La longitud era de 20 codos, y la altura, en el ancho, era de 5 codos, conforme a las cortinas del atrio. Y sus columnas eran 4 con sus 4 basas de bronce y sus ganchos de plata. Y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras eran de plata. Y todas las estacas del tabernáculo y de alrededor del atrio eran de bronce. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, conforme fue contado por orden de Moisés, por mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, para el ministerio de los levitas. Y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan,
artífice y diseñador y bordador en azul y púrpura y carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue de 29 talentos y 730 siclos, según el siclo del santuario. Y la plata de los que fueron contados de la congregación fue de 100 talentos y 1,775 siclos, según el siclo del santuario. Medio siclo por cabeza, según el siclo del santuario, para todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y con los 1,775 siclos hizo los ganchos de las columnas y recubrió los capiteles de ellas y las unió. Y el bronce de la ofrenda fue de 70 talentos y 2,400 siclos, con el cual hizo las basas de la entrada del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, y las basas de alrededor del atrio, y las basas de la entrada del atrio, y todas las estacas del tabernáculo, y todas las estacas de alrededor del atrio. A continuación se leerá Éxodo, capítulo 39. Y del azul y púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para servir en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul y púrpura y carmesí y lino torcido. Y batieron oro para hacer láminas, y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, y entre la púrpura, y entre el carmesí, y entre el lino, con obra primorosa. Le hicieron las hombreras para unirlo, y se unía en sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de una sola pieza, conforme a su misma hechura, de oro y azul y púrpura y carmesí y lino torcido, como Jehová se lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro y grabadas con grabadura de sello, con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las hombreras del efod, como piedras para hacer recordar a los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul y púrpura, y carmesí y lino torcido. Era cuadrado. Hicieron el pectoral doble, su longitud era de 1 palmo, y de 1 palmo su anchura doblado. Y engastaron en él las 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y una esmeralda. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un ópalo, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, montadas y encajadas en sus engastes de oro. Las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral las cadenillas pequeñas en forma de trenza, de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron los 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Y pusieron las 2 trenzas de oro en aquellos 2 anillos en los extremos del pectoral. Y fijaron los 2 extremos de las 2 trenzas en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod en la parte delantera de él. E hicieron 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su borde, en la parte interior del efod. Hicieron además 2 anillos de oro, los cuales pusieron en las 2 hombreras del efod, debajo de la parte delantera, delante de su unión, sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul,
para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en el centro como el cuello de una malla, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto las granadas de azul y púrpura y carmesí y lino torcido. Hicieron también las campanillas de oro puro y las pusieron entre las granadas en el borde del manto, todo alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada alrededor del borde del manto para ministrar, como Jehová lo había mandado a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También la faja de lino torcido y de azul y púrpura y carmesí de obra de bordador, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello: Santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla en lo alto sobre la mitra, como Jehová lo había mandado a Moisés. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus enseres, sus ganchos, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, y la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, y la cubierta de pieles de tejón y el velo de separación, el arca del testimonio y sus varas y el propiciatorio, la mesa, todos sus utensilios y el pan de la proposición, el candelabro de oro puro con sus lámparas, las lámparas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios y el aceite para el alumbrado, y el altar de oro y el aceite de la unción y el incienso aromático y la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, y la cortina para la entrada del atrio y sus cuerdas y sus estacas, y todos los enseres del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y Moisés los bendijo. A continuación se leerá Éxodo, capítulo 40. Y Jehová habló a Moisés diciendo: En el primer día del mes primero armarás el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Y meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelabro y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina de la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus enseres y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás.
Y harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sirva como mi sacerdote. Después harás que sus hijos se acerquen y los vestirás con las túnicas. Y los ungirás como ungiste a su padre, y servirán como mis sacerdotes. Y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le había mandado, así lo hizo. Y aconteció que en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue armado. Y Moisés hizo armar el tabernáculo y asentó sus basas, y colocó sus tablas, y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Y extendió la tienda sobre el tabernáculo, y puso la cubierta encima de él, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima puso el propiciatorio sobre el arca. Y metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo de separación, y cubrió el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso el candelabro en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él el holocausto y la ofrenda de grano, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavarse. Y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaban en ella las manos y los pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente armó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Y así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre éste, y la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo de reunión. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel seguían adelante en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no partían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. En Éxodo, los capítulos del 25 al 31, contienen las instrucciones que Jehová dio a los israelitas en cuanto a cómo construir el tabernáculo, donde las ordenanzas sagradas los ayudarían a llegar a ser un pueblo santo. En los capítulos que leímos en este bloque de lectura, de Éxodo del 35 al 40, se describen los esfuerzos de los israelitas por obedecer dichas instrucciones. Al leer o estudiar estos capítulos, busque las cosas que Jehová pidió que los de su pueblo colocaran en el tabernáculo, y medite en lo que tales objetos podrían representar y en lo que le indican a usted en cuanto a aumentar su santidad. En especial, piense en el modo en que aquellos objetos dirigen sus pensamientos hacia el Salvador. A continuación se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Elabore un cuadro o una tabla mostrando, primeramente, qué objeto ha encontrado en su lectura y después realice la siguiente pregunta. ¿Qué podría representar ese objeto? Para hacer este ejercicio, a continuación se leerá Éxodo, capítulo 37,
los versículos del 1 al 9, que dicen lo siguiente. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, y de codo y medio su anchura, y su altura de codo y medio. Y la recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 argollas de oro, a sus 4 esquinas, en un lado 2 argollas y en el otro lado 2 argollas. Hizo también varas de madera de acacia, y las recubrió de oro, y metió las varas por las argollas, a los lados del arca, para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, los hizo labrados a martillo, a los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y el otro querubín al otro extremo del propiciatorio. Hizo los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extendían sus alas por encima, recubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros estaban el uno frente al otro. Miraban hacia el propiciatorio los rostros de los querubines. A continuación se leerá en Éxodo, capítulo 40, los versículos del 20 al 21, que dicen lo siguiente. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima puso el propiciatorio sobre el arca, y metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo de separación, y cubrió el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Medita a continuación. ¿Qué objeto ha encontrado en estos versículos? Medite brevemente. Posiblemente haya encontrado en estos versículos acerca de el arca del convenio. Ahora medite. ¿Qué podría representar ese objeto? Medite brevemente. Este objeto podría representar la presencia de Dios, sus convenios y mandamientos. A continuación se leerá Éxodo, capítulo 40, los versículos del 26 al 27, para realizar el mismo ejercicio, los cuales dicen lo siguiente. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó el incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. A continuación se leerá en Éxodo, capítulo 30, los versículos 1 y del 6 al 8, que dicen lo siguiente. Harás asimismo un altar para quemar incienso, de madera de acacia lo harás, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me reuniré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando prepare las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Habrá incienso perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Medite a continuación. ¿Qué objeto ha encontrado en estos versículos? Medite brevemente. Posiblemente usted haya encontrado que hacen mención acerca de el altar del incienso. Medite a continuación. ¿Qué podría representar este objeto? Medite nuevamente. Este objeto podrían representar las oraciones que se elevan al Señor. A continuación se leerá Éxodo, capítulo 37, los versículos del 17 al 24, para realizar el mismo ejercicio, los cuales dicen lo siguiente. Hizo asimismo el candelabro de oro puro, y lo hizo labrado a martillo, su pie y su caña, sus copas,
sus cálices y sus flores en una sola pieza. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelabro y otros 3 brazos del otro lado del candelabro. En un brazo habían 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor, y en el otro brazo 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor, y así en los 6 brazos que salían del candelabro. Y en el candelabro había 4 copas en forma de flor de almendro, con sus cálices y sus flores, y un cáliz debajo de los 2 brazos de él, y otro cáliz debajo de los otros 2 brazos, y otro cáliz debajo de los 2 últimos brazos, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus cálices y sus brazos eran de una sola pieza, todo era una sola pieza de oro puro, labrada a martillo. Hizo asimismo de oro puro sus 7 lámparas, y sus despabiladeras, y sus platillos. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Medite a continuación. ¿Qué objeto ha encontrado en estos versículos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué podría representar ese objeto? Medite nuevamente. Ahora leeremos en el libro de Éxodo, el capítulo 38, los versículos del 1 al 7, para realizar el mismo ejercicio, los cuales dicen lo siguiente. Igualmente hizo el altar del holocausto, de madera de acacia, su longitud de 5 codos, y su anchura 5 codos, cuadrado, y de 3 codos de altura. E hizo cuernos en sus 4 esquinas, los cuales eran de una misma pieza con el altar, y lo recubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, y palas, y tazones, y garfios, y braseros, todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce, en forma de rejilla, que puso por debajo del borde hasta la mitad del altar. También fundió 4 argollas a los 4 extremos del enrejado de bronce, para meter las varas, e hizo las varas de madera de acacia, y las recubrió de bronce, y metió las varas por las argollas a los lados del altar. Para llevarlo con ellas lo hizo hueco de tablas. A continuación se leerá Éxodo, capítulo 27, el versículo 1, donde se menciona: Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de altura, y será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos. A continuación se leerá Éxodo, capítulo 29, los versículos del 10 al 14, donde se menciona: Y llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomarás de la sangre del becerro, y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás todas las demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grasa que cubre sus intestinos, y el lóbulo de sobre el hígado, y los 2 riñones, y la grasa que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel, y su estiércol los quemarás en el fuego, fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Medite a continuación. ¿Qué objeto ha encontrado en estos versículos? Medite brevemente. Posiblemente haya encontrado usted que estos versículos hacen mención a el altar del holocausto. Medite a continuación. ¿Qué podría representar ese objeto? Medite nuevamente. A continuación se leerá Éxodo, capítulo 30, los versículos del 17 al 21,
para realizar nuevamente este ejercicio, los cuales dicen lo siguiente. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con la base de bronce, para lavarse, y la pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y en ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová, que se ha de consumir al fuego, también se lavarán las manos y los pies, para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Medite a continuación. ¿Qué objeto ha encontrado en estos versículos? Medite brevemente. Posiblemente haya encontrado en estos versículos que habla acerca de la fuente o lavatorio de agua. Medite a continuación. ¿Qué podría representar ese objeto? Medite nuevamente. Si usted ha participado en las ordenanzas del templo, medite a continuación. ¿Qué lee en cuanto al tabernáculo en estos versículos pasados que le recuerde su experiencia en el templo? Medite brevemente. Se recomienda estudiar en esta reseña la sección Ideas a tener presentes, el tabernáculo y el sacrificio, la cual escucharemos a continuación. Ideas a tener presentes, el tabernáculo y el sacrificio. Al leer el Antiguo Testamento, a veces encontramos pasajes extensos sobre cosas que claramente eran importantes para el Señor, aunque quizá no nos parezcan relevantes para nosotros de inmediato hoy en día. En Éxodo capítulos 25 al 30 y 35 al 40, Levítico capítulos 1 al 9 y 16 al 17 vemos algunos ejemplos. Esos capítulos describen en detalle el tabernáculo de Israel en el desierto y los sacrificios de animales que se habían de realizar allí. El tabernáculo era un templo portátil, el lugar de morada de Jehová entre su pueblo. Nuestros templos actuales comparten similitudes con el tabernáculo de Israel, pero ciertamente no concuerdan con la descripción que se da de él en Éxodo. Tampoco matamos animales en nuestros templos. La expiación del Salvador, hace 2000 años, terminó con el sacrificio de animales. Sin embargo, a pesar de esas diferencias, resulta de gran provecho leer hoy sobre el modo de adoración de los antiguos israelitas, en especial si lo vemos tal como lo veía el pueblo de Dios en el Libro de Mormón, como una manera de fortalecer su fe en Cristo. Alma capítulo 25, versículo 16. Véanse también Jacob capítulo 4, versículo 5, Jarón capítulo 1, versículo 11. Cuando comprendemos el simbolismo del tabernáculo y del sacrificio de animales, podemos recibir entendimiento espiritual que también nos fortalecerá la fe en Cristo. El tabernáculo fortalece la fe en Jesucristo. Dios declaró el propósito del tabernáculo cuando mandó a Moisés que construyera un tabernáculo en el campamento de los israelitas, para que yo habite entre ellos. Éxodo capítulo 25, versículo 8. En el interior del tabernáculo, el arca del convenio representaba la presencia de Dios. Era una caja de madera recubierta de oro que contenía el registro escrito del convenio de Dios con su pueblo. Véase Éxodo capítulo 25, versículos 10 al 22. El arca se guardaba en la sala más sagrada, que estaba en la parte más interna del tabernáculo, separada del resto del lugar por un velo. El velo simboliza nuestra separación de la presencia de Dios a causa de la caída.
solo sabemos de una sola persona, aparte de Moisés, que podía entrar en el lugar santísimo. Éxodo capítulo 26, versículo 34. El sumo sacerdote. Al igual que los demás sacerdotes, este primero tenía que ser lavado y ungido. Véase Éxodo capítulo 40, versículos 12 y 13, y se colocaba unas vestiduras sagradas que simbolizaban su oficio. Véase Éxodo capítulo 28. Una vez al año, en el día que se llamaba el Día de la Expiación, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios a favor del pueblo antes de entrar solo en el tabernáculo. En el velo quemaba incienso. Véase Levítico capítulo 16, versículo 12. La nube de humo aromático que ascendía al cielo representaba las oraciones del pueblo elevándose a Dios. Véase Salmo capítulo 141, versículo 2. Luego, el sumo sacerdote pasaba a través del velo llevando de la sangre del sacrificio de un animal y se acercaba al trono de Dios, que era simbolizado por el arca del convenio. Véase Levítico capítulo 16, versículos 14 y 15. Considerando el conocimiento que usted tiene sobre Jesucristo y su función en el plan de nuestro Padre Celestial, ¿se da cuenta del modo en que el tabernáculo dirige nuestra atención al Salvador? Tal como el tabernáculo y el arca en su interior representaban la presencia de Dios entre su pueblo, Jesucristo fue la presencia de Dios entre su pueblo. Véase Juan capítulo 1, versículo 14. Al igual que el sumo sacerdote, Jesucristo es el mediador entre nosotros y Dios el Padre. Atravesó el velo para hacer intercesión por nosotros en virtud de la sangre de su propio sacrificio. Véase Hebreos capítulos 8 al 10. Algunos aspectos del tabernáculo de Israel pueden parecerle familiares, sobre todo si ha ido al templo a recibir sus ordenanzas personales. Tal como el lugar santísimo del tabernáculo, el salón celestial del templo representa la presencia de Dios. A fin de entrar, primero debemos ser lavados y ungidos. Vestimos prendas sagradas. Oramos en un altar desde el cual las oraciones ascienden a Dios. Y finalmente, pasamos a través de un velo a la presencia de Dios. Quizá la similitud más importante entre los templos modernos y el antiguo tabernáculo es que ambos, si se los entiende correctamente, fortalecen nuestra fe en Jesucristo y nos llenan de gratitud por su sacrificio expiatorio. Dios quiere que todos sus hijos entren en su presencia. Quiere un reino de sacerdotes y sacerdotisas. Éxodo capítulo 19, versículo 6. No obstante, nuestros pecados impiden que obtengamos esa bendición, pues ninguna cosa impura puede morar con Dios. 1 Nefi capítulo 10, versículo 21. De modo que Dios el Padre envió a Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote de las cosas buenas por venir. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Él nos descorre el velo y faculta a todos los del pueblo de Dios a acercarse confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Hebreos capítulo 4, versículo 16. En la actualidad, el propósito de los templos es más que obtener la exaltación para nosotros mismos. Después de recibir nuestras ordenanzas personales, podemos representar a nuestros antepasados y recibir las ordenanzas de manera vicaria a favor de ellos. En cierto sentido, podemos llegar a ser semejantes al sumo sacerdote de la antigüedad y al gran sumo sacerdote al abrirle camino a los demás hacia la presencia de Dios. El sacrificio fortalece la fe en Jesucristo. Los principios de la expiación y la reconciliación se enseñan elocuentemente en la antigua práctica del sacrificio de animales que existía mucho tiempo antes de la ley de Moisés. Gracias al Evangelio restaurado, sabemos que Adán y Eva ofrecían sacrificios que comprendían su referencia simbólica al sacrificio del Salvador y que lo enseñaron a sus hijos. Véase Moisés capítulo 5,
versículos 4 al 12. Véase también Génesis capítulo 4, versículo 4. Al parecer, en el Israel de antaño, el simbolismo del sacrificio de animales era especialmente conmovedor durante el día de la expiación, Yom Kippur en hebreo. En Levítico capítulo 16, versículo 30, se indica la necesidad de realizar aquella ceremonia anual. En este día se hará expiación por vosotros para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. De ese modo, la presencia de Dios podía permanecer entre el pueblo. Aquella expiación se llevaba a cabo por medio de diversas ceremonias. En una de ellas, se mataba un macho cabrío como ofrenda por los pecados del pueblo, y el sumo sacerdote llevaba la sangre de éste al lugar santísimo. Después, el sumo sacerdote ponía las manos sobre un macho cabrío vivo y confesaba los pecados de los hijos de Israel, mediante lo cual transfería simbólicamente los pecados al macho cabrío. Luego, se expulsaba al animal fuera del campamento de Israel. En ese rito, los machos cabríos simbolizaban a Jesucristo, que tomaba el lugar de las personas pecaminosas. El pecado no se ha de permitir en la presencia de Dios, pero en vez de destruir o expulsar a los pecadores, Dios proporcionaba otra vía. Se mataban o se expulsaban machos cabríos en su lugar, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades. Levítico capítulo 16, versículo 22. El simbolismo de esos ritos hacía referencia a la forma que Dios ha provisto para llevarnos de regreso a su presencia, Jesucristo y su expiación. El Salvador ha llevado nuestras enfermedades y sufrido nuestros dolores, aún la iniquidad de todos nosotros. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 6. Él tomó nuestro lugar, dio su vida para pagar el castigo del pecado y luego conquistó la muerte por medio de su resurrección. Véase Mosía capítulo 15, versículos 8 y 9. El sacrificio de Jesucristo fue el gran y postrer sacrificio, sí, no un sacrificio de hombre ni de bestia, sino más bien un sacrificio infinito y eterno. Alma capítulo 34, versículo 10. Él fue el cumplimiento de todo aquello a lo que hacían referencia los sacrificios de la antigüedad. Por esa razón, tras haber terminado su sacrificio, dijo: «Ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre. Sí, vuestros sacrificios cesarán, y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito». Tercer Nefi capítulo 9, versículos 19 y 20. Así que, cuando haya pasajes del Antiguo Testamento sobre los sacrificios y el tabernáculo o el templo posteriormente, y verá que hay muchos de ellos, recuerde que el propósito principal de todo aquello es fortalecer su fe en el Mesías, o sea, en Jesucristo. Deje que su corazón y su mente se tornen a Él. Reflexione sobre lo que Él ha hecho para llevarle de regreso a la presencia de Dios y sobre lo que usted hará para seguirlo. Ahora medite. ¿En qué forma los convenios del templo le ayudan a usted a llegar a ser más santo a semejanza del Padre Celestial y a Jesucristo? Medite nuevamente. A continuación se leerá Levítico, capítulo 19. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo, Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y cuando ofrezcáis un sacrificio de ofrendas de paz a Jehová,
de vuestra voluntad lo ofreceréis. Será comido el día en que lo ofrezcáis o al siguiente día, y lo que quede para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se come al tercer día, será abominación, no será acepto. Y el que lo coma llevará su iniquidad, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y tal persona será talada de entre su pueblo. Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segarás hasta el último rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás las uvas caídas de tu viña. Para el pobre y para el extranjero las dejarás, yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis a vuestro prójimo, y no juraréis en falso por mi nombre, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, ni delante del ciego pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio. No favorecerás al pobre, ni complacerás al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ciertamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás que él peque. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mis estatutos guardaréis. A tu ganado no harás ayuntar con animales de otra especie. No sembrarás tu campo con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de dos clases de material. Si un hombre se acuesta con una mujer, y ella es sierva desposada con alguno, y no ha sido rescatada, ni le ha sido dada la libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová su ofrenda por la culpa a la entrada del tabernáculo de reunión, un carnero como ofrenda por la culpa. Y con el carnero de la ofrenda por la culpa, el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, por el pecado que cometió, y se le perdonará el pecado que ha cometido. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4º año todo su fruto será santo, una ofrenda de alabanza a Jehová. Mas el 5º año comeréis de su fruto, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. No cortaréis el cabello de vuestras sienes, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no haréis ajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. No contaminarás a tu hija haciendo que se prostituya, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Y cuando el extranjero more contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrine entre vosotros. Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. No hagáis injusticia en el juicio, ni en medida de tierra, ni en peso, ni en otra medida.
tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa justo y un injusto. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad, pues, todos mis estatutos y todos mis decretos, y ponedlos por obra, yo, Jehová. Por supuesto que el tan solo estar en lugares santos no nos santifica. En Levítico capítulo 19 se describen las leyes y los mandamientos que Jehová dio para ayudar a los israelitas a aumentar en santidad. Medite a continuación. ¿Qué encuentra en dichos mandamientos que pueda ayudarle a usted a llegar a ser más santo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted para vivir más cabalmente estos principios? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje La hermosura de la santidad, por la hermana Carol F. McConkie, primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2017, el cual escucharemos a continuación. Queridas hermanas, mientras que me estaba preparando para esta reunión, mi corazón se ha volcado hacia las muchas hermanas fieles que he conocido, tanto lejos como cerca. Para mí se les describe de la mejor manera en un salmo de agradecimiento del rey David. Tributad a Jehová, la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos ante Jehová en la hermosura de la santidad. Veo la hermosura de la santidad en las hermanas cuyo corazón se centra en todo lo que es bueno, que desean ser más como el Salvador. Ofrecen toda su alma, corazón, mente y fortaleza al Señor en la forma en la que viven cada día. La santidad viene del esfuerzo y la lucha por guardar los mandamientos y honrar los convenios que hemos hecho con Dios. Es tomar decisiones que mantendrán al Espíritu Santo como nuestro guía. Es dejar de lado nuestras tendencias naturales y llegar a ser santo por medio de la expiación de Cristo nuestro Señor. Todo momento de nuestra vida debe ser de santidad al Señor. El Dios de los cielos ordenó a los hijos de Israel: porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas. El elder Christofferson ha enseñado: nuestro Padre Celestial es un Dios de altas expectativas. Él se propone hacernos santos para que podamos soportar una gloria celestial y morar en su presencia. En los discursos sobre la fe se explica: ningún ser puede disfrutar su gloria sin poseer sus perfecciones y santidad. Nuestro Padre Celestial nos conoce, nos ama y nos ha proporcionado todo lo que se requiere para que podamos llegar a ser santos, como Él es santo. Somos hijas del Padre Celestial y cada una de nosotras tiene una herencia divina de santidad. Nuestro Padre Celestial ha declarado: he aquí, yo soy Dios, hombre de santidad, es mi nombre. En el mundo terrenal amábamos a nuestro Padre y lo adorábamos, deseábamos ser como Él. Como resultado de su perfecto amor paternal, nos dio a su Hijo amado, Jesucristo, para que fuera nuestro Salvador y Redentor. Él es el Hijo del Hombre de Santidad. Su nombre es el Santo de Israel. Nuestra esperanza de lograr la santidad se centra en Cristo, en su misericordia y gracia. Con fe en Jesucristo y en su expiación, podemos llegar a ser limpias, sin mancha, cuando nos abstenemos de toda impiedad y nos arrepentimos sinceramente. Nos bautizamos con agua para la remisión de pecados y nuestra alma se santifica cuando recibimos el Espíritu Santo con un corazón sincero.
Cada semana participamos en la ordenanza de la Santa Cena, con espíritu de arrepentimiento y con un deseo sincero de rectitud. Hacemos convenio de que estamos dispuestas a tomar sobre nosotras el nombre de Cristo, recordarle y guardar sus mandamientos, para que siempre podamos tener su espíritu con nosotros. Con el paso del tiempo, al esforzarnos a llegar a ser uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, llegamos a ser partícipes de su naturaleza divina. La santidad es guardar nuestros convenios. Reconocemos la infinidad de pruebas, tentaciones y tribulaciones que pueden alejarnos de todo lo que es virtuoso y digno de alabanza ante Dios. Sin embargo, hermanas, nuestras experiencias terrenales nos ofrecen la oportunidad de elegir la santidad. La mayoría de las veces son los sacrificios que hacemos para guardar nuestros convenios los que nos santifican y hacen que seamos santas. Vi santidad en el semblante de Evangeline, una joven africana de 13 años. Una de las formas en las que guarda sus convenios es al magnificar su llamamiento como presidenta de la clase de abejitas. Con humildad explicó que ella va a la casa de sus amigas, las mujeres jóvenes menos activas, para hablar con sus padres a fin de que les permitan asistir a la iglesia. Los padres le dicen que es difícil, porque los domingos los hijos deben hacer quehaceres domésticos. De modo que Evangeline va y ayuda con los quehaceres. Y por medio de sus esfuerzos, a sus amigas a menudo se les permite ir a la iglesia. Si guardamos los convenios correspondientes, las sagradas ordenanzas del sacerdocio nos cambiarán, santificarán y prepararán para entrar en la presencia del Señor. Llevamos las cargas los unos de los otros y nos fortalecemos mutuamente. Retenemos la remisión de pecados cuando damos alivio espiritual y temporal al pobre, al hambriento, al desnudo y al enfermo. Nos mantenemos sin mancha del mundo cuando guardamos el día de reposo y recibimos la Santa Cena en el día santo del Señor. Bendecimos a nuestras familias y convertimos nuestros hogares en lugares sagrados. Refrenamos nuestras pasiones para estar llenas de un amor puro y perdurable. Extendemos la mano a los demás con bondad y compasión y somos testigos de Dios. Llegamos a ser un pueblo de Sión, de un solo corazón y voluntad. Un pueblo puro que vive en unidad y rectitud. Porque Sión debe aumentar en belleza y santidad. Y si hemos de ser un pueblo santo, vengan al templo, porque si vamos a ser un pueblo sagrado preparado para recibir al Salvador en su venida, debemos levantarnos y vestir nuestras ropas más hermosas. Con fortaleza y honor, abandonamos los caminos del mundo y guardamos nuestros convenios, para que podamos estar vestidas de pureza, sí, con el manto de rectitud. La santidad es tomar al Espíritu Santo como nuestro guía. La santidad es un don del Espíritu. Aceptamos el don cuando decidimos hacer aquello que aumente el poder santificador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando Marta recibió a Jesucristo en su casa, sintió un gran deseo de servir al Señor de la mejor manera posible. Su hermana María decidió sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Cuando Marta se sintió agobiada por servir sin ayuda, se quejó con el Salvador. «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje sola para servir?» Me encantan las palabras de la reprimenda más moderada que me puedo imaginar. Con amor perfecto y compasión infinita, el Salvador amonestó: «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Hermanas, si hemos de ser santas, debemos aprender a sentarnos a los pies del Santo de Israel y dar tiempo a la santidad. Dejamos a un lado el teléfono, la lista interminable de cosas por hacer y los afanes de lo mundano. La oración, el estudio
Y seguir la palabra de Dios invita a su amor purificador y sanador para que entre en nuestras almas. Dediquen tiempo a ser santas, que podamos llenarnos de su sagrado Espíritu santificador. Con el Espíritu Santo como guía, estaremos preparadas para recibir al Salvador en la hermosura de la santidad. La santidad es llegar a ser santo mediante la expiación de Jesucristo. De acuerdo con las palabras inspiradas del rey Benjamín, los que llegan a ser santos mediante la expiación de Jesucristo son los que son sumisos, mansos, humildes, pacientes y llenos de amor, como es el Señor. Él profetizó que Jesucristo, el Señor omnipotente, que reina, que era y que es de eternidad en eternidad, descenderá del cielo entre los hijos de los hombres y morará en un tabernáculo de barro. Vino a bendecir al enfermo, al cojo, al sordo, al ciego y a levantar a la vida a los que habían muerto. Y sin embargo, sufrió más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Y aun cuando Él es el único mediante el cual viene la salvación, se burlaron de Él, lo azotaron y crucificaron. Pero el Hijo de Dios se levantó del sepulcro a fin de que todos podamos vencer la muerte. Es Él quien se presentará para juzgar al mundo en rectitud. Él es quien nos redimirá a todos. Él es el Santo de Israel. Jesucristo es la hermosura de la santidad. Cuando el pueblo de Benjamín escuchó sus palabras, cayeron al suelo. Tan grande era su humildad y reverencia por la gracia y la gloria de nuestro Dios. Reconocieron su estado carnal. Nos damos cuenta de que dependemos totalmente de la gracia y la misericordia de Cristo nuestro Señor. Reconocemos que todo buen regalo temporal y espiritual viene a nosotros por medio de Cristo. Recordamos que de acuerdo al plan eterno del Padre, la paz en esta vida y la gloria en la eternidad son nuestras solo en y por medio de su Santo Hijo. Ruego que nos unamos al pueblo del rey Benjamín cuando clamaron todos juntos: «Oh, ten misericordia», y aplica la sangre expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros pecados y sean purificados nuestros corazones, porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra y todas las cosas. Testifico que conforme venimos al Santo de Israel, su Espíritu descenderá sobre nosotras para llenarnos de gozo, recibir la remisión de los pecados y tener paz de conciencia. El Padre Celestial nos ha dado a cada una de nosotras la capacidad de ser santas. Hagamos todo lo posible por guardar nuestros convenios y hacer que el Espíritu Santo sea nuestro guía. Con fe en Jesucristo, llegamos a ser santas por medio de su expiación, para que recibamos inmortalidad y vida eterna y le demos a Dios nuestro Padre la gloria que su nombre se merece. Que nuestra vida sea una ofrenda sagrada para que nos presentemos ante el Señor en la hermosura de la santidad. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda ver el video El Tabernáculo, un video disponible en churchofjesuschrist.org. También se recomienda estudiar el término santidad en la guía para el estudio de las Escrituras, el cual se leerá a continuación. Santidad. Santidad es la perfección espiritual y moral. La santidad indica pureza de corazón y de propósito. El Señor ha mandado que los miembros manifestarán que son dignos de la Iglesia andando en santidad delante del Señor. Esto se lee en la sección 20 de Doctrina y Convenios, el versículo 69. El Señor ha dicho que la casa del Señor es un lugar de santidad. Lo menciona en la sección 109 de Doctrina y Convenios, el versículo 13. Hombre de santidad
es uno de los nombres de Dios. Esto se lee en el libro de Moisés, en el capítulo 6, el versículo 57. También se recomienda visitar la sección Templos en la página churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: El Señor me pide que entregue mis ofrendas con un corazón dispuesto. Esto es correspondiente a Éxodo, capítulo 35, el versículo 4 hasta el versículo 35. Y Éxodo, capítulo 36, los versículos del 1 al 7. A continuación se leerá Éxodo, capítulo 35, los versículos del 4 al 35, que dicen lo siguiente. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros una ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce y azul, y púrpura, y carmesí, y lino fino, y pelo de cabra, y pieles rojas de carnero, y pieles de tejón, y madera de acacia, y aceite para el alumbrado, y especias aromáticas para el aceite de la unción, y para el incienso aromático, y piedras de ónice, y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus ganchos, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio y el velo de la tienda, la mesa con sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelabro del alumbrado con sus utensilios, sus lámparas y el aceite para la iluminación, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina de la entrada para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto y su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, y la cortina de la entrada del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de la presencia de Moisés. Y vino todo aquel a quien su corazón le impulsó, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, y trajo la ofrenda de Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para todo su servicio, y para las sagradas vestiduras. Y vinieron tanto hombres como mujeres, todos los de corazón generoso, y trajeron cadenillas y zarcillos, sortijas y brazaletes, y toda clase de joyas de oro. Y todos ofrecían una ofrenda mecida de oro a Jehová. Todo aquel que tenía azul, o púrpura, o carmesí, o lino fino, o pelo de cabra, o pieles rojas de carnero, o pieles de tejón, lo traía. Todo el que ofrecía una ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, o púrpura, o carmesí, o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Y los jefes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, tanto hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón generoso, para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad,
Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda artesanía, para diseñar diseños artísticos, para trabajar en oro y en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engastar, y en el tallado de madera para trabajar en toda obra ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el don de enseñar tanto a él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de artesano y de grabador, y de bordador en azul, y en púrpura, y en carmesí, y en lino fino, y de tejedor, para que hagan toda labor y diseñen todo diseño. A continuación se leerá Éxodo, capítulo 36, los versículos del 1 al 7, que dicen lo siguiente. Hicieron pues Besaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová. Y Moisés llamó a Besaleel y a Aholiab y a todo hombre sabio de corazón, en cuyo corazón había dado Jehová sabiduría, y a todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrendas voluntarias cada mañana. Vinieron, por tanto, todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés, diciendo: El pueblo trae mucho más de lo que es menester para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más trabajo para la ofrenda del santuario. Y así el pueblo dejó de ofrecer más. En el año posterior a la salida de Egipto, la relación de los hijos de Israel con Jehová podría describirse como inconstante. Sin embargo, cuando lea o estudie los versículos y capítulos que ya se leyeron en este bloque de lectura, observe cómo respondieron los israelitas al mandamiento de construir el tabernáculo. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de los israelitas que podría ayudarle a servir mejor al Señor? Medite brevemente. La presidenta Bonnie L. Oscarson enseñó lo siguiente: cada miembro debe saber lo mucho que se le necesita. Cada persona tiene algo importante que aportar y posee talentos y habilidades singulares que ayudarán a que avance esta importante obra. Ella lo mencionó en su mensaje Mujeres Jóvenes en Acción, parte de la Conferencia General de abril de 2018. A continuación se releerá Éxodo, capítulo 36, los versículos del 1 al 4, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente. Hicieron pues Besaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia, para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová. Y Moisés llamó a Besaleel y a Aholiab y a todo hombre sabio de corazón, en cuyo corazón había dado Jehová sabiduría, y a todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrendas voluntarias cada mañana. Vinieron, por tanto, todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Medite a continuación. ¿Qué es lo que el Señor le dio a usted para que pueda participar en su obra? Medite una última vez en este bloque de lectura.
Como subtítulo: Puedo ser perdonado por medio de la expiación de Jesucristo. Esto es correspondiente a Levítico, capítulo 1, los versículos del 1 al 9, así como también Levítico, capítulo 16. A continuación escucharemos Levítico, capítulo 1, los versículos del 1 al 9, que dicen lo siguiente. Y llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Jehová, haréis vuestra ofrenda de ganado vacuno u ovino. Si su ofrenda fuere holocausto de ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. De su voluntad lo ofrecerá a la entrada del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y le será aceptado para hacer expiación por él. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la entrada del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y acomodarán la leña sobre el fuego. Luego, los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y el cebo sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y él lavará con agua los intestinos y las patas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. A continuación se leerá Levítico, capítulo 16. Y habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando éstos se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano que no entre en todo tiempo en el lugar santo, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el lugar santo, con un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Se vestirá con la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo se pondrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Estas son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel, tomará 2 machos cabríos para la ofrenda por el pecado, y un carnero para el holocausto. Y Aarón ofrecerá el becerro de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos, y los presentará delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Y Aarón hará traer el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Jehová, y lo ofrecerá como ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el macho cabrío expiatorio, lo presentará vivo delante de Jehová, a fin de hacer expiación sobre él para enviarlo al desierto. Y Aarón mismo hará traer el becerro de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el becerro como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar que está delante de Jehová, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el incienso sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del incienso cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro,
y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará la sangre de él detrás del velo, y hará con la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y hará expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel, y a causa de sus transgresiones, y de todos sus pecados. De la misma manera hará por el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el lugar santo, hasta que él salga y haya hecho expiación por sí mismo, y por su casa, y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y hará expiación por él, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Y cuando haya acabado de expiar el lugar santo, y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus transgresiones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre designado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestimentas de lino que había vestido para entrar en el lugar santo, y las dejará allí. Lavará luego su cuerpo con agua en un lugar santo, y después de ponerse sus vestidos, saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Y quemará sobre el altar la grasa de la ofrenda por el pecado. Y el que haya llevado el macho cabrío como macho cabrío expiatorio, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y se sacará fuera del campamento el becerro de la ofrenda por el pecado, y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, la sangre de los cuales fue llevada al lugar santo para hacer expiación. Y quemarán en el fuego su piel, y su carne, y su estiércol. Y el que los queme, lavará sus vestidos, y lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Y el sacerdote que el unja y consagre para ser sacerdote en lugar de su padre hará la expiación, y se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará expiación por el santuario santo, y por el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, y por los sacerdotes, y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación los hijos de Israel por todos sus pecados, una vez al año, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Es posible que gran parte del libro de Levítico nos parezca extraño a nosotros. Sacrificios animales, ritos relacionados con la sangre y el agua,
y leyes que regían aspectos minúsculos de la vida. No obstante, tales ritos y leyes tenían como fin enseñar principios con los que estamos familiarizados: el arrepentimiento, la santidad y la expiación del Salvador. A fin de hallar esos principios durante la lectura de los versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, tenga presentes preguntas como las siguientes y medite a continuación. ¿Qué puedo aprender de esos sacrificios en cuanto a Jesucristo y su sacrificio expiatorio? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué tengo en común con las personas que efectuaban esos sacrificios? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el término sacrificios en la guía para el estudio de las Escrituras, el cual se leerá a continuación. Sacrificios. En la antigüedad, el término sacrificio significaba santificar algo o a alguien. Actualmente ha cobrado un significado diferente, que es el de renunciar a algo o sufrir la pérdida de lo mundano por el Señor y su reino. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo deben estar dispuestos a sacrificar todo por el Señor. José Smith enseñó que una religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas nunca tiene el poder suficiente con el cual producir la fe necesaria para llevarnos a vida y salvación. Viéndolo de una perspectiva eterna, las bendiciones que se obtienen por medio del sacrificio son mucho más grandes que cualquier cosa a la que se renuncie. Después de la expulsión de Adán y Eva del jardín de Edén, el Señor les dio la ley de sacrificio. Esta ley consistía en la ofrenda de las primicias de sus rebaños, a semejanza del sacrificio futuro del unigénito de Dios. Esta práctica continuó hasta la muerte de Jesucristo, la cual puso fin al derramamiento de sangre como ordenanza del Evangelio. En la actualidad, los miembros de la Iglesia participan del sacramento del pan y del agua, la Santa Cena, en memoria de la ofrenda de Jesucristo. También se les pide a los miembros de la Iglesia de nuestros días que ofrezcan el sacrificio de un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo cual significa que deben ser humildes, tener el espíritu de arrepentimiento y estar dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios. Con esto concluye Ven, sígueme 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 19. Éxodo, capítulos del 35 al 40. Y Levítico, capítulo 1, 16 y 19. Lección asignada del 2 al 8 de mayo de 2022, titulado Santidad a Jehová.